La Escuela de las Américas, conocida por sus siglas SOA, fue una institución de entrenamiento militar creada por el Ejército de los Estados Unidos en 1946, originalmente ubicada en Panamá, con el objetivo declarado de instruir a soldados latinoamericanos en tácticas de combate, estrategias de contrainsurgencia y operaciones de inteligencia. Lo que, en apariencia, era un centro para fortalecer la seguridad y la cooperación hemisférica, pronto se convirtió en un foco de controversia debido a las implicaciones políticas y morales de sus enseñanzas, y al papel que desempeñaron sus graduados en algunos de los episodios más oscuros de la historia reciente de América Latina. Bajo la narrativa oficial, la SOA se presentaba como una herramienta para la lucha contra el comunismo durante la Guerra Fría, una época en la que Estados Unidos veía cualquier movimiento de izquierda como una amenaza directa a sus intereses estratégicos en el continente. Sin embargo, el contenido de sus programas y el historial de muchos de sus exalumnos sugieren que, más allá de la defensa, se trataba de un centro de formación para la represión interna. Los cursos que se impartían en la Escuela de las Américas abarcaban desde técnicas de patrullaje y combate en selva hasta instrucción en operaciones psicológicas, recopilación de inteligencia y métodos de interrogatorio. Documentos desclasificados en la década de 1990 revelaron que parte del material de entrenamiento incluía manuales con técnicas que podían ser consideradas tortura, así como tácticas para la neutralización de opositores políticos. Estas enseñanzas no solo se aplicaban en escenarios de guerra convencional, sino, de forma preocupante, contra civiles y movimientos sociales dentro de los propios países de origen de los soldados entrenados. Muchos de los oficiales que pasaron por la SOA ocuparon cargos de alto rango en dictaduras militares y participaron en operaciones de represión, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La ubicación de la SOA en Panamá no era casual. El Canal de Panamá, controlado por Estados Unidos hasta finales del siglo XX, proporcionaba un punto estratégico para el acceso y control de la región. Además, la relativa estabilidad política del país y la fuerte presencia militar estadounidense facilitaban la operación de una escuela de este tipo. El idioma de instrucción era mayoritariamente el español, lo que aseguraba que las enseñanzas fueran plenamente comprendidas por los cadetes latinoamericanos. Cada año, cientos de oficiales y suboficiales de distintos países eran seleccionados para asistir a cursos de semanas o meses de duración. La élite militar latinoamericana veía este entrenamiento como una credencial de prestigio y una puerta de entrada a relaciones más estrechas con el Pentágono. Uno de los elementos más controvertidos de la SOA fue su papel en la formación de oficiales que luego serían protagonistas de golpes de Estado y campañas de represión. Entre sus graduados se encuentran figuras como Efraín Ríos Montt en Guatemala, Manuel Noriega en Panamá y Leopoldo Galtieri en Argentina, todos vinculados a violaciones sistemáticas de derechos humanos. Las coincidencias eran demasiadas como para ser vistas como meras casualidades. Oficiales entrenados bajo doctrinas estadounidenses que regresaban a sus países con habilidades y tácticas que terminaban siendo utilizadas para aplastar cualquier disidencia política. La narrativa oficial insistía en que la institución no era responsable de las acciones de sus egresados, pero las denuncias internacionales y el patrón repetitivo sugerían lo contrario. Durante las décadas de 1970 y 1980, en plena efervescencia de las dictaduras del Cono Sur y en medio de conflictos armados en Centroamérica, la SOA intensificó su papel como centro neurálgico del entrenamiento contrainsurgente. En ese contexto, la institución no solo enseñaba técnicas militares, sino que también transmitía una visión ideológica alineada con los intereses geopolíticos de Washington. El enemigo no siempre era un ejército extranjero, muchas veces se trataba de sindicatos, partidos políticos, comunidades indígenas o movimientos estudiantiles que reclamaban cambios sociales. Este enfoque contribuyó a que la línea entre defensa nacional y represión interna se volviera prácticamente inexistente para muchos de los militares formados allí. La controversia en torno a la Escuela de las Américas fue creciendo con el tiempo, especialmente a medida que organizaciones de derechos humanos empezaban a documentar casos de torturas y masacres perpetradas por sus egresados. Los testimonios de víctimas y sobrevivientes coincidían en describir métodos de represión que guardaban similitudes con las técnicas enseñadas en la escuela. Esto generó un debate profundo sobre la responsabilidad ética y política de Estados Unidos en la violencia política latinoamericana. Para muchos críticos, la SOA fue mucho más que una escuela militar, fue un laboratorio de contrainsurgencia que ayudó a consolidar regímenes autoritarios y a perpetuar un ciclo de violencia y miedo que marcó a generaciones enteras.
En la década de 1990, tras el fin de la Guerra Fría y con la creciente presión de organizaciones de derechos humanos, se comenzaron a filtrar y desclasificar documentos que confirmaban lo que durante años había sido una acusación constante: que la Escuela de las Américas había utilizado manuales de entrenamiento que promovían prácticas violatorias del derecho internacional, incluyendo tortura física y psicológica, detenciones arbitrarias y ejecuciones sumarias. El escándalo alcanzó tal magnitud que incluso congresistas estadounidenses comenzaron a cuestionar públicamente la legitimidad de la institución. Movimientos como School of the America's Watch iniciaron protestas anuales frente a la sede, exigiendo su cierre y responsabilizando al gobierno de Estados Unidos por el impacto devastador de sus enseñanzas en América Latina. En 2001, ante el creciente descrédito, el Congreso estadounidense decidió cerrar oficialmente la Escuela de las Américas y reemplazarla por una nueva institución: el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, BINSEC. El cambio de nombre vino acompañado de una campaña de relaciones públicas que buscaba desvincular a la nueva entidad de la pesada herencia de la SOA. El BINSEC incluyó en su currículo cursos más amplios sobre gobernanza civil, cooperación internacional y respeto a los derechos humanos, y permitió la participación de observadores civiles en algunas de sus clases. Sin embargo, para muchos, esta transformación fue simplemente una maniobra para continuar la misma labor bajo otro nombre. El legado de la Escuela de las Américas sigue siendo un tema candente en América Latina. Países como Argentina, Uruguay, Bolivia y Venezuela han decidido suspender el envío de oficiales a entrenarse en el BINSEC, argumentando razones éticas y políticas. Otros continúan enviando contingentes, considerando que el entrenamiento especializado es útil en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Esta división refleja la ambigüedad que rodea a la institución. Mientras algunos la ven como un recurso para la seguridad, otros la consideran una cicatriz abierta en la historia de la región. Los críticos más férreos sostienen que el impacto de la SOA va más allá de los casos individuales de oficiales implicados en violaciones a los derechos humanos. Argumentan que la institución contribuyó a instaurar una doctrina militar que coloca la estabilidad del Estado y la protección de intereses externos por encima de las libertades y derechos de la población. Esta mentalidad habría moldeado una cultura castrense en la que la represión interna se ve como un medio legítimo para mantener el orden. Pese a las reformas y cambios de imagen, la historia de la Escuela de las Américas permanece como un ejemplo de cómo el entrenamiento militar, bajo determinadas circunstancias, puede convertirse en un arma de doble filo. Si bien algunas habilidades pueden usarse para fines legítimos, también pueden desviarse hacia la opresión y la violencia política. Entender cómo operaba la SOA no es solo un ejercicio histórico, sino una lección vigente sobre los peligros de subordinar la seguridad y la justicia a intereses estratégicos externos.